Hola, hola, ¿me escucho? Sí, fuerte y claro. Bienvenidos, damas y caballeros, a un martes más de Ginecobstetricia. Yo soy Antonio Vázquez y les doy la más cordial bienvenida a este fantástico programa de La Voz del Residente. Hoy, damas y caballeros, tendremos un tema que les digo: fisiología de la reproducción, ciclo ovárico y endometrial. Ese es el tema del día de hoy y a la doctora invitada me va a aguantar poquito en presentarla, no más, para hacerla de emoción. Como bien les he comentado, siempre los invito a seguirnos en redes sociales. Tanto Facebook como Instagram nos encuentran como La Voz del Residente. También se podrán dar cuenta que en la página de Yo Soy Médico 17 también nos pueden ver totalmente en vivo. Así que los invitamos también a que den like a la página y participen martes con nosotros aquí en Ginecobstetricia. Bien, también en YouTube estamos, se pueden suscribir en Medical Legal Center. Suscríbanse. Y todos los días, bueno, todos los martes, que es cuando toca programa, se subirá contenido. Y si se pierden de algún detalle en esta exposición que tendremos en la tarde de hoy, pues mañana lo pueden ver con más calma, lo comparten, etc. Hablando de compartir, los quiero invitar a nuestro Telegram. También tenemos una comunidad en Telegram donde la idea es compartir lo que pasa en nuestras sedes. Es muy diferente lo que pasa en la sede de Nuevo León, de Tampico, que es algo similar a lo que veremos hoy, que lo que pasa en Buenos Aires, Yucatán, etc. Entonces, el Telegram es para eso, para compartir, damas y caballeros. Lo voy a poner en el chat de Facebook y en Zoom también voy a poner el link para Telegram y que puedan acceder. Ahora bien, si usted es jefe de residentes, tengo un mensaje para usted. Si requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, presentaré a nuestra doctora invitada. Estamos de manteles largos, señoras y señores. Les presento a Diana González Bocanegra, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, residente de primer año en ginecología y obstetricia, y se desempeña en el Hospital Regional Pemex en la ciudad Madero, Tamaulipas. Arriba al norte, doctora Diana, y también tendremos a nuestro mentor con quien nos vamos a dirigir más tarde. Antes de empezar, les recuerdo la dinámica. La doctora invitada, la doctora Diana González, tendrá media hora para exponer su tema. Después de esos 30 minutos, entra nuestro doctor, que hoy va a fungir como mentor para complementar la charla, y posteriormente pasamos al público a sus preguntas y respuestas. Señoras y señores, damos pie a este programa, damos inicio a ello. Doctora Diana, por favor, le otorgo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo están? Adelante. Bueno, vamos aquí a compartir la pantalla para la presentación. Okay. Espero ya se esté compartiendo la pantalla. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy la doctora Diana González Bocanegra, residente del primer año de ginecología y obstetricia. Actualmente me encuentro en el Hospital Regional Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas. El tema que les voy a compartir el día de hoy, pues va a ser la fisiología de la reproducción, ciclo ovárico y endometrial. Vamos a empezar hablando sobre los objetivos. Estos objetivos van a ser conocer la fisiología del eje hipotálamo hipófisis gónada, conocer el ciclo ovárico y su desarrollo folicular, así como el ciclo endometrial y ciclo menstrual. Vamos a comenzar hablando sobre el eje hipotálamo hipófisis gónada. Aquí vamos a ver cómo diversas hormonas que se encuentran en estas estructuras, pues va a ser la hormona liberadora de gonadotropinas en lo que es en el hipotálamo, teniendo una retroalimentación positiva sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis para su posterior secreción de lo que viene siendo la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Posteriormente, estas hormonas pues van a ejercer su acción sobre las gónadas, que van a ser
la secreción de estrógeno y progesterona. Vamos a comenzar hablando sobre la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona, pues la vamos a saber que su origen embriológico va a ser en la cara medial de la placa olfatoria, y esta hormona va a estar compuesta por un decapéptido de aminoácidos, el cual va a tener su análogo. Este análogo solamente también va a estar conformado por un decapéptido de aminoácidos, el cual solamente va a estar cambiándose una glicina por una deleucina. Esto es importante saber que la hormona liberadora de gonadotropinas la vamos a encontrar liberándose de manera pulsátil. Esto es cada 60-90 minutos aproximadamente. Y a su vez, al momento de llegar a lo que es la adenohipófisis, pues aquí se va a empezar a secretar la FSH y la LH de manera de pulsos rápidos y pulsos lentos. Los pulsos rápidos van a corresponder a la hormona luteinizante y los pulsos lentos a la FSH. Esto es importante porque si nosotros tenemos una liberación continua de hormona liberadora de gonadotropinas, pues vamos a tener una inhibición de estas hormonas a nivel de hipófisis. Y esto nos sirve en las pacientes que están diagnosticadas con miomatosis uterina, endometriosis, pubertad precoz y en CA de mama. Para esto hay que preguntarnos en dónde se produce, cómo entra en la hipófisis y cuál es su vida media. ¿Dónde se produce? Pues va a ser en el núcleo arcuato del hipotálamo basomedial y en el área preóptica del hipotálamo anterior. Aquí mandan sus señales y entran a la hipófisis anterior por medio de la circulación portal hipofisiaria, llegando así a los receptores de membrana y poder liberar estos, la FSH y LH. ¿Cuál es su vida media? Su vida media va a ser muy corta, entre 2 y 4 minutos aproximadamente, ya que esta no está unida a proteínas y va a ser sensible a endopeptidasas. Como lo mencionaba en la segunda diapositiva, tiene una generación de pulsos cada 60-90 minutos y su acción sobre las gonadotropinas pues va a ser aumentar la FSH y disminuir la LH. ¿Cómo se va a regular esta secreción? Esta secreción pues va a ser a nivel de los ovarios por los esteroides gonadales, tanto estrógeno como progesterona, al igual que los neurotransmisores. En este caso, la noradrenalina va a ejercer su acción positiva y una acción negativa sería la dopamina y la beta-endorfina. Cuando tenemos una paciente que está sometida a estrés, las hormonas que van a regular esta liberación de GnRH va a ser la hormona liberadora de corticotropinas y la vasopresina. Hablando de las gonadotropinas hipofisiarias, tenemos que hacer mención de la FSH y de la LH, pero también tenemos que mencionar a la TSH y la hormona gonadotropina coriónica humana. Estos tenemos que son heterodímeros, los cuales van a estar formados por dos unidades, una alfa y una beta, ya que comparten la subunidad alfa, que los hacen con una secuencia de aminoácidos idéntica, y la subunidad que les va a proporcionar su especificidad biológica, pues sería la subunidad beta. Para continuar hablando acerca de estas hormonas, pues tenemos que mencionar los niveles normales que se van a encontrar en nuestras pacientes. Obviamente depende mucho de la fase en la que se encuentre, en la que se tome esta muestra. Y también tenemos que hacer mención de las pacientes posmenopáusicas. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante y la LH se encuentran aumentadas en las posmenopáusicas. La FSH, como su pico sería en la fase folicular, pues obviamente va a estar más aumentada en esta fase que en las otras dos. La LH, como sabemos que es la responsable de generar el pico de la ovulación, pues se va a encontrar en fase ovulatoria, se va a encontrar elevada. El estradiol tenemos que va a tener dos picos durante los ciclos. Este primer pico va a ser en la fase folicular y posteriormente en la fase lútea. Como podemos ver en esta imagen, pues se encuentran elevadas tanto en la fase folicular como en la fase lútea. Y en cuanto a la progesterona, pues la progesterona va a ser una secreción unimodal. Esta
única secreción pues se va a dar en la fase lútea y es donde la vamos a ver un poco más aumentada. En cuanto al metabolismo de las gonadotropinas, pues estas se van a metabolizar a nivel hepático, se van a excretar a nivel renal y la vida media de la FSH y de la LH va a ser de 1.8 a 2.9 hablando de FSH y de 1.2 horas hablando de LH. Hablando del mecanismo de acción de lo que viene siendo la FSH, centrándonos en esta hormona principalmente, tenemos que va a aumentar lo que son los receptores para FSH en las células de la granulosa, va a regular el crecimiento de la capa de la granulosa y a su vez en la fase folicular pues va a provocar el desarrollo o va a generar el desarrollo y selección de los folículos ováricos, así como la producción de estrógenos y maduración del ovocito. Hablando de la LH, tenemos que los receptores se van a encontrar localizados en las células de la teca, en las células intersticiales y en las células de la granulosa. Esta hormona también va a regular la esteroidogénesis, va a producir andrógenos en las células de la teca, va a producir progesterona en las células en el cuerpo lúteo, perdón, y los estrógenos igualmente en el cuerpo lúteo. Esto también nos va a servir como una luteinización para el folículo al momento en que se produce la ovulación. Hablando de los estrógenos, como podemos ver en esta imagen superior, una gráfica en la cual la función de los estrógenos va a ser la proliferación y maduración de los órganos sexuales. Como ya lo comentaba anteriormente, los estrógenos van a tener dos picos. Si seguimos la línea morada, pues va a ser un pico en la fase folicular y un segundo pico en la fase lútea. El primer pico pues nos va a servir como un efecto gatillo a nivel de lo que viene siendo la ovulación para junto con la LH. Y va a provocar una disminución de lo que viene siendo la FSH y así poder seleccionar este folículo dominante. Además de bloquear la prolactina, generar la aromatización de los andrógenos en las células de la granulosa. Y vamos a contar con 3 tipos de estrógenos dependiendo la edad en la que se encuentre nuestra paciente. Si es una paciente en edad fértil, pues vamos a encontrar el estradiol. Si es una paciente en etapa de posmenopausia, va a ser el estrona. Y si es una mujer embarazada, pues va a ser el estriol. Este estriol también nos va a servir como un marcador de bienestar fetal. En cuanto a la progesterona, como lo comentaba anteriormente, solamente vamos a tener un pico unimodal en la fase lútea. En esta fase, pues la progesterona va a estar producida por el cuerpo lúteo, nos va a ayudar a la maduración del endometrio y va a ejercer su acción como un progestágeno. Quiere decir esto, pues que nos va a ayudar en nuestras pacientes a adecuarla para poder recibir a lo que es un embarazo. Va a preparar las mamas para la lactancia, a nivel de útero, pues va a deprimir la excitabilidad de las fibras miometriales y va a aumentar el metabolismo basal, así como la temperatura basal, y va a aumentar la viscosidad del moco. En cuanto a la hipótesis de las dos células, dos gonadotropinas, tenemos a las células de la teca y a las células de la granulosa. En las células de la teca vamos a tener el receptor para la hormona luteinizante y en las células de la granulosa el receptor para la FSH. Tomando en cuenta que en las células de la teca se van a producir los andrógenos, estos andrógenos van a ser precedidos por el colesterol, van a generarse van a actuar aquí varias enzimas para poder generar estos andrógenos. La androstenediona pues va a pasar lo que es la membrana basal. Posteriormente, una vez que llegan a las células de la granulosa, se convierte en estrógenos por medio de la aromatización. Y una vez que ya están convertidos en estrógenos, pues pasan a la circulación periférica. Como podemos ver en esta imagen, un poquito ya más ilustrativa, pues tenemos a las células de la teca, en la cual vamos a tener los receptores para LH, en los cuales se van a generar los andrógenos. Y las células de la granulosa, en la cual vamos a encontrar los receptores para FSH. Estos andrógenos, como por medio de la aromatización, por medio de la aromatasa, se van a convertir en estrógenos y así posteriormente ser secretados a la circulación. Entonces, hasta el momento
llevamos lo que viene siendo las hormonas ováricas, en la que vamos a presentar aquí el estradiol en la línea naranja o amarilla, su primer pico y segundo pico en la fase lútea. Y vamos a ver también, bueno, acabamos de ver en la línea punteada verde la función de la FSH y el pico de la LH, como ya mencionamos, es el pico previo a la ovulación. Vamos a continuar hablando sobre el ciclo ovárico y para terminar esta plática, pues vamos a hacer con el ciclo endometrial o menstrual. En cuanto al ciclo ovárico, tenemos que son 3 fases, es la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Aquí, pues vamos a ver también lo que es el desarrollo folicular, que esta finalidad va a ser la producción de folículos listos para ovular, ¿ok? Y van a tener una clasificación que se va a llamar clasificación de Goujon, que es de clase 1 a clase 8. Aquí la clase 7 y 8 vendría siendo ya el folículo terciario o maduro, que también se le llama de Graf, y el 5 pues vendría siendo un folículo preantral. ¿Ok? ¿Qué nos va a dar esta clasificación? Va a ser el número de células de la granulosa y el diámetro de estos folículos. Para poder hablar del desarrollo folicular, pues tenemos que ver las características de cada uno de estos folículos. Aquí, por ejemplo, iniciamos con el folículo primordial, que posteriormente va a pasar a folículo primario o preantral, posteriormente a folículo antral, para terminar en folículo dominante o de Graf. Cada una de estas folículos, por ejemplo, en el folículo primordial, pues tenemos que saber en la etapa en la que se encuentra nuestro paciente. Si nuestro paciente se encuentra en etapa de nacimiento, vamos a tener aproximadamente 2 millones. En la pubertad vamos a tener 300,000 y en la vida reproductiva solamente 400 a 500 van a llegar a ovular. En cuanto al folículo primario o preantral, las características pues va a ser que es un ovocito que aumenta de tamaño, van a proliferar lo que son las células de la granulosa. Como lo podemos ver solamente en esta primera imagen, tenemos una sola línea de células, para posteriormente se van a ir como que agrupando y van a ir proliferando estas células. También se va a formar lo que es la zona pelúcida, que es la línea que vemos en rojo, y se van a ir organizando en la periferia lo que son las células de la teca. Y aquí es donde se va a llevar a cabo el proceso de aromatización, como ya lo mencioné, para la producción de los estrógenos. Hablando del folículo antral, tenemos que la fase de crecimiento va a ser tónica, va a ser un aumento acelerado de las células de la granulosa, como lo podemos ver en esta parte de aquí. Ya se va a crear lo que es el antro folicular, que va a estar compuesto por plasma y sustancias secretadas por las células de la granulosa. Estas van a ser hormonas esteroideas, proteínas, proteoglucanos, electrolitos y demás. Tenemos que estos le van a dar la maduración a las células que se le van a llamar cumulóforos. Estas células, al momento en que se va a producir la ovulación, salen junto con el ovocito. ¿Ok? Y también tenemos en la periferia lo que son las células murales. Estas células murales, a diferencia de las células de la granulosa, pues la diferencia va a ser que no tienen receptores para la FSH. En cuanto al folículo preovulatorio o dominante, aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué nada más un solo folículo llega a ovular y no de los 12 que estaban en desarrollo aproximadamente, solamente uno llega a ovular? Es porque tienen una mayor cantidad de estrógenos, las señales bioquímicas y grados de vascularización. Y pues esto lo va a hacer el destinado a ovular. Un aumento de estrógenos, como ya lo mencioné previamente, va a provocar una disminución de la FSH y así disminuir lo que es la receptibilidad, por así decirlo, de la FSH hacia un folículo y esto poder darlo como dominante. Y como consecuencia, los demás folículos que estaban también en desarrollo van a llegar a un grado de atresia, ya que el líquido que vamos a encontrar en el antro pues va a ser rico en andrógenos,
van a disminuir los estrógenos y la sensibilidad de la FSH pues va a disminuir también. Hablando de la fase folicular, esta fase va a ser la primera del ciclo menstrual. Como ya lo mencionamos, pues va a estar dada por la secreción, por la elevación de la secreción de FSH, que es la línea punteada verde, y va a propiciar al desarrollo folicular, que es lo que acabamos de ver previamente. Esta fase se considera una fase variable, a diferencia de la fase lútea, que es una fase constante, ¿sí? En cuanto a la fase ovulatoria, tenemos que el indicador más preciso para saber si hubo ovulación o no es saber que se haya generado este pico de LH. Si ocurre el pico de LH, a las 10 a 12 horas posteriores a ello, se va a generar lo que viene siendo la ovulación, y de 24 a 36 horas después se va a generar la ovulación después del pico de estradiol. ¿Qué es lo que nos va a provocar la ruptura o rotura de la pared folicular y así producir la ovulación? Pues va a ser la progesterona, los niveles de prostaglandinas y enzimas proteolíticas. La duración del pico de LH es aproximadamente entre 48 y 50 horas. En esta etapa es en la que se va a reiniciar la meiosis del ovocito, se va a estimular la ovulación y las células del cúmulo óvulos, como ya lo mencioné previamente. Va a haber aumento de la progesterona, una disminución del estradiol, y aquí como correlación clínica podemos ver el dolor intermenstrual, o también llamado de Mittelsmers. Esto se da por un agrandamiento folicular normal, que al momento también de la ruptura de la pared de nuestro folículo y que se expulse el ovocito, pues puede haber salida de líquido o salida de sangre. Aquí, pues, como sabemos, si este líquido o sangre puede llegar a la cavidad peritoneal, pues nos va a provocar una irritación, y que es lo que nos va a provocar el dolor intermenstrual. En cuanto a la fase lútea, podemos ver que aquí es donde se va a generar el pico o la secreción unimodal de la progesterona. Esta progesterona va a estar dada por el cuerpo lúteo, ¿ok? Si se genera un embarazo, este cuerpo lúteo va a permanecer durante 7 a 10 semanas de gestación aproximadamente, ya que la esteroidogénesis de la placenta esté bien establecida para poder llevar a cabo este embarazo. Si no se genera un embarazo, el cuerpo lúteo va a degenerar y va a ser lo que se llama o que se conoce como luteólisis. Esta luteólisis va a estar dada o se va a generar por el segundo pico que tenemos del estradiol, que vemos aquí. Y ya para finalizar, hablando del ciclo menstrual o endometrial, tenemos que consta de tres fases, que es la fase hemorrágica o menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Este ciclo menstrual tiene una duración normal de 28 días, dependiendo de la literatura que busquemos, es de 24 a 38 días, todavía se considera dentro del parámetro normal. Aquí tenemos que saber que el día 1, el que comienza el sangrado, es la fase hemorrágica. Aquí tiene una duración aproximada de 1 a 3 días en la mayoría de las mujeres, y en el día 4 comienza la fase proliferativa. En el día 14 nuevamente es la ovulación, y a partir del día 15 es la fase secretora. Hablando de las capas del útero, como ya bien sabemos y conocemos, tenemos la serosa o perimetrio, el muscular o miometrio y la mucosa o endometrio. Este endometrio se divide en dos capas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es la que se va a desprender con cada ciclo menstrual, y la capa basal lo que va a hacer su función va a ser regenerar esta capa funcional. Una de las patologías asociadas o como correlación clínica sería el síndrome de Asherman o sinequias uterinas, que estas se presentan posteriores a los legrados uterinos instrumentados, en la cual pues va a haber ausencia de esta capa basal. Y hablando un poquito de la imagen, tenemos a la arteria uterina dando su rama radial y arterial recta. Esta a su vez
pues va a generar las arterias espirales, llegando a la capa funcional, generando o creando lo que son las lagunas o espacios venosos. Y esta capa funcional es la que se va a desprender en cada menstruación. En cuanto a la fase menstrual, ¿qué es lo que se va a descamar? Pues van a ser glándulas rotas o fragmentadas, son residuos de vasos, estroma con datos de necrosis e infiltración de células blancas y glóbulos rojos. Este tiene una duración, como ya lo mencioné, de 1 a 3 días y se va a perder aproximadamente 2/3 del endometrio, y el sangrado, aquí pues también va a depender mucho de la literatura. Algunos dicen que son de 35 a 50 mililitros, hasta 80 mililitros, pero pues obviamente va a depender de cada paciente, de cada mujer. En cuanto a la fase proliferativa, aquí vamos a ver cómo se va a ir regenerando este endometrio. Va a existir una reconstrucción y crecimiento endometrial. Aquí se va a ver el desarrollo de las glándulas, la proliferación de las células del estroma y las células endoteliales. Y en la fase secretora, pues vamos a ver cómo ya las glándulas van a estar más tortuosas. Como vemos en la imagen inferior, esta que se ve en cafecito es una glándula que ya se ve un poco más tortuosa en la fase secretora, comparándola con la fase proliferativa, ¿sí? Y en cuanto a los vasos, pues también vamos a ver cómo las arterias espirales van a poder llegar hacia la capa funcional, casi llegando a la superficie, generando lo que son las lagunas, y pues repitiendo nuevamente, esta capa es la que se va a desprender con cada ciclo si no se llega a generar un embarazo. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si queda alguna duda o alguna pregunta. Diana, muchísimas gracias por tu presentación. Por el momento vamos a pasar primero con el doctor Jorge Montalvo para que complemente la presentación, pero no sin antes permitirme felicitarte por tu puntual presentación, y ahorita vamos a leer, después de complementar con los comentarios del doctor Jorge, los comentarios de Facebook y las preguntas. ¿Les parece? Adelante. Vamos contigo, doctor Jorge Montalvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio? Buenas noches. Doctora Diana, nuevamente mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer contar con ginecólogos, ginecólogas especialmente. Realmente creo que es el futuro de nuestra especialidad en muchos aspectos. Y el hecho de, como platicábamos hace unos minutos antes de empezar, le preguntaba yo a la doctora Diana González el por qué escoger este tema, ¿no? Y ella me comentaba algo que me pareció muy interesante, es porque finalmente entendí un proceso que es determinante de comprender para poder tener un conocimiento del trabajo que hacemos todos los días. Y tiene toda la razón, es decir, pensar que conocer, digerir el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, pues pudiera parecer como clase de la escuela, ¿no? Es decir, me dieron una clase en la universidad, etcétera. Pero la verdad es que es algo que esto es tan complejo, es tan interesante, cambia tanto día a día, que si no tenemos bien claro cuáles son los fenómenos que se presentan de manera, vamos a decir, gruesa, de manera pues que deberíamos fácilmente de entender, porque de esto va a depender cómo lo podemos en un momento dado explicar a nuestras pacientes. Si nosotros no tenemos bien digerido este conocimiento, si no podemos de alguna forma explicar este proceso tan importante, a la vez tan complejo, pero que lo tenemos que presentar, como dicen vulgarmente, con palitos y bolitas, para que aquel que está enfrente, esa mujer o esa pareja que está enfrente de nosotros, pueda entender por qué nos está embarazando, por qué está teniendo sangrados irregulares, por qué está teniendo dolor, por qué en un momento dado sus embarazos se están perdiendo, etcétera. Es decir, es un tema tan aparentemente sencillo, pero a la vez tan extremadamente complejo,
que realmente creo que la elección de la doctora Diana ha sido muy, muy afortunada porque creo que nos tiene que hacer recapacitar a todos acerca de esto. Es decir, si yo les hubiera dicho a la mayoría de las gentes que nos están oyendo, vamos a hablar del ciclo ovárico, del ciclo endometrial, a lo mejor me hubieran dicho, ay, pues oye, pero pues es que yo quisiera que platicáramos más acerca de los procesos ribosomales en relación al proceso de selección y desarrollo del folículo para el ovocito, etcétera, etcétera. Pues sí, eso es padre, pero poco práctico para el trabajo que hacemos todos los días. Entonces, el tener esta oportunidad de una manera tan sencilla, tan llana como Diana nos los ha presentado, creo que es muy importante. Como dicen vulgarmente los viejos, es oro molido. Doctora, muchas felicidades. Gracias. Realmente, aparte el hecho de pararse a dar una plática en una plataforma como esta, les aseguro que no es fácil. Yo he platicado con varios de mis colegas que tienen mucho tiempo y a la hora que les dice uno, vas a tener que hablar de esto y vas a apoyarnos, se dice, me deberías dicho más con tiempo porque les tiemblan las piernitas también, entonces no es fácil, ¿no? Felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por complementar. Y concuerdo con lo último, no es fácil ponerte aquí enfrente de personas que también dominan el tema y que también te pueden cuestionar y también, no sé, hay un resbalón o algo, creo que es muy notorio, ¿no? Entonces, le agradezco también la profesionalidad de ambos. Y vamos por una pregunta que se me hizo curiosa por parte de Dolores Cecilia Sánchez Vargas, que pregunta aquí en el Zoom. ¿Qué pasa en las mujeres con ciclos irregulares que menstruan hasta cada 6 meses? Adelante, doctora Diana. Diana, tu micrófono está cerrado. Ah, ok. Hola, hola. Listo. Ya, ahí estamos. ¿Listo? Sí. Perdón, Antonio, ¿me puedes volver a...? Claro que sí. Estaba como que fallando un poco aquí. No te apures. Pregunta Dolores Cecilia Sánchez Vargas. ¿Qué pasa en las mujeres con ciclos irregulares que menstruan cada 6 meses? Pues aquí principalmente tendríamos que estudiar a esta paciente y saber por qué, o sea, cuál es la causa por la cual no está menstruando pues de manera normal. En este caso, pues yo solicitaría lo que son laboratorios, un perfil hormonal y saber, pues obviamente por la historia clínica, el interrogatorio y demás, pues qué es lo que está pasando con esta paciente y saber el Tratar por de qué. profundizar. Ajá, No, claro. no creo que sea un tema de voy al doctor y oye, a ver qué me tomo. No, creo Claro. que son temas más como usted menciona, hormonales, que hay que analizar con ciertas preguntas. También para que lo tome en cuenta la gente, porque también hay una pregunta que me llama la atención de espectador anónimo, que dice que si las pastillas anticonceptivas podrían ayudar también a regular dichas irregularidades en la menstruación. Pregunta espectador anónimo. Sí, pues esas, como sabemos, sí nos van a ayudar a regular lo que son los ciclos menstruales de cada mujer, pero pues igual, interrogatorio, porque no a todas sabemos, o sea, tenemos que darles los anticonceptivos y saber qué es lo que le tenemos que dar a cada una, porque pues cada una de las pacientes es diferente. Ok, me imagino que es por perfil. Claro. Adelante, doctor. Mira, no, lo que está diciendo Diana es muy puntual, ¿no? Es decir, esto no es de receta de cocina, ni es de que tómate esto, tómate lo otro, porque se lo dieron a mi prima, porque mi amiga está tomando, porque tenía algo muy parecido a mí. Acuérdense que esto es el día a día se está volviendo en nuestros tiempos, y tenemos que pensar que la medicina que estamos haciendo tiene que ser una medicina de precisión. La medicina de precisión, mucha gente inclusive habla de la medicina genómica, es decir, la medicina hecha a la medida, es decir, y para eso necesitamos saber a quién, es decir, le estamos haciendo ese traje a la medida. Si no conocemos a la paciente, no le hemos preguntado ni cómo se llama, qué características. Platicábamos la semana pasada de la importancia
de tener inclusive un árbol genético de la paciente, ¿no? Saber cuáles son sus antecedentes genéticos, cuál es su estilo de vida, cuáles son las condiciones. Es decir, poder establecer, y ya con todo lo que nos dijo Diana el día de hoy, poder establecer cuál es su historia, vamos, desde el punto de vista de sus ciclos ováricos, endometriales, es decir, qué es lo que realmente tiene esta paciente para poder entonces sí ver si en un momento dado es candidata a tomar un momento dado un hormonal. Es muy usado, los usamos mucho, a veces desafortunadamente en forma muy empírica, y creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que sentarnos, revisar bien a nuestra paciente, oír cuáles son sus necesidades, y entonces sí, darle una sugerencia, una indicación, un diagnóstico primero de precisión y después decirle cuáles son las opciones terapéuticas para poder resolver su problema en ese momento, cuidando obviamente las posibilidades a futuro, ¿no? Correcto. Pregunta la misma Dolores Cecilia Sánchez Vargas en Zoom. ¿Será posible un embarazo en amenorrea prolongadas? Le pregunta a la doctora Diana. Igual pasamos después a complementar con el doctor Jorge. Adelante, doctora Diana. ¿Un embarazo qué? Discúlpame. Un embarazo en amenorrea prolongada. Así pone la doctora Dolores Cecilia Sánchez. Amenorrea, así tal cual lo pone. Prolongada. Pues ahí yo creo que pues sí se podría, obviamente sabiendo la edad de la paciente, Okay. y sabiendo a nivel de qué es esa amenorrea, si es una amenorrea primaria, una amenorrea secundaria, igualmente hay que estudiarla. Sí se puede, pero pues hay que saber que esa amenorrea igual primaria o secundaria y de ahí partir y darle el tratamiento adecuado. Sí, claro, lo que dice Diana es muy puntual, Antonio, es decir, amenorrea, pues amenorrea, ¿por qué? Es decir, tienes que ver cuál es la causa. No es lo mismo, como decía ella, una amenorrea primaria que una amenorrea secundaria, no es lo mismo una paciente que tiene 13 años, 14 años, a una paciente que tiene 49, 50, o una mujer que está en plena edad reproductiva. Entonces, hay que explicar perfectamente, platicar nuevamente, hacer una historia clínica adecuada y seguramente vamos a encontrar elementos suficientes para ir generando una opción, una posibilidad de hacer estudios complementarios y entonces sí darle a la paciente un diagnóstico y seguramente un tratamiento para que se pueda embarazar. Y seguramente muchas de estas mujeres se van a embarazar, otras desafortunadamente ya no. Perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a los saludos por parte de Miguel Ángel Ulloa Ramírez. Pone en Zoom. Buenas noches desde Ciudad del Carmen, Campeche. Le saluda al doctor Miguel Ángel Ulloa. Un saludo muy afectuoso para la doctora Diana. Excelente clase, doctora Diana. Pone la doctora Vera. José Pedro Fabián Lucas pone buenas noches, saludos desde Morelia, Michoacán. Excelente tema. Desde Sudamérica, desde Argentina, también le ponen a la doctora Diana, y por lo pronto son todos los mensajes. Me gustaría un par de minutos para concluir cada uno y pasamos ya ahora sí a comentarios finales. Iniciamos con usted, doctora Diana. Bueno, pues la verdad estoy muy agradecida por esta oportunidad que me brindaron de poder compartirles un poco de la información, de lo cual yo también sigo aprendiendo y me sigo desarrollando en mi área, igual a mis maestros, que un lujo. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues las bases principales del ciclo, conocerlo, conocer a nuestras pacientes, conocer el eje y la importancia que tiene pues esta clase, porque como lo decía el doctor Jorge, o sea, tenemos que conocer la base para poder atender de manera correcta a nuestras pacientes y pues poder explicarles, que así sea con manzanitas y peritas. Entonces pues hay que tener bien afianzado este tema, a pesar de que es una de las bases. Correcto, muchas gracias, doctora Diana. Pasamos a las conclusiones finales del doctor Jorge Montalvo. Bueno, Antonio, pues igual como ya comenté, realmente es un tema a mí se me hace muy interesante porque es todo un mundo, es decir,
gentes que están dedicadas actualmente al comportamiento del ovario y conocer todo el proceso de la foliculogénesis y de todo lo que esto implica dentro del comportamiento normal de una mujer y de la posibilidad de su reproducción, de nuestra especie misma, es extremadamente interesante. Cada vez sabemos más, cada vez vamos enterándonos más de por qué es tan importante que este relojito, este engranaje funcione en forma adecuada. La sincronización del ciclo ovárico con el ciclo endometrial es determinante para los resultados adecuados en cualquiera de las situaciones que ya nos ha mencionado Diana, ¿no? Desde la niña que está iniciando su pubertad hasta la mujer que está llegando al final de su edad reproductiva, donde los cambios también en el funcionamiento de su ovario van a ser determinantes en muchos aspectos en relación a su salud y su calidad de vida, en relación a la producción de todas estas hormonas que ya nos mencionó ella y que son tan importantes para la salud de la mujer. Hay que acordarnos que la mujer es hormonal, es decir, las hormonas son determinantes para una buena salud de las mujeres y el hecho de que varíen en más o en menos van a generar una serie de patologías muy importantes. Yo sí que quisiera invitar ahorita que tenemos la oportunidad de llegar inclusive hasta Sudamérica a todos los médicos residentes que se unan. Creo que hay muchas voces que podemos escuchar y que seguramente nos van a ayudar a aprender a todos, como decía Diana también, aprender a todos. Vamos a aprender más, pero sobre todo vamos a comenzar a compartir esas experiencias que nos permiten establecer mejores consensos a la hora que comentemos y comparemos qué estamos haciendo, como decía la doctora esta que preguntaba acerca de qué haces con una mujer con amenorrea y que se quiere embarazar cuando tiene tiempo ya su amenorrea. Bueno, vamos platicando, ¿qué le haces tú en Tampico? ¿Qué le haces tú en México? ¿Qué le haces tú en Guatemala? ¿Qué le haces tú en Lima? Etcétera, etcétera. Es decir, creo que es una gran oportunidad. Creo que los residentes pueden intercambiar y sobre todo, como le decía yo a Diana, comenzar a foguearse. Son los futuros profesores de nuestra especialidad y hay que pues comenzarlos a alentar. No es fácil, como decía yo al principio, ponerse y arriesgarse a presentarse por todo lo que esto significa y como tú señalabas, ante tantos ojos críticos y el hacerlo de manera puntual y brillante, como lo ha dicho Diana, pues creo que es muy gratificante. Correcto. Muchas gracias, doctor Jorge. Yo sigo con su moción de que participen en el Telegram, que compartan lo que pasa desde sus sedes, porque me imagino que alguien a lo mejor tendrá una idea creativa también de explicar lo que pasa desde sus sedes y creo que ahí es donde aprendemos todos. También, para ir dando pie al final, creo que tuvimos un problema en Facebook, nos disculpamos para la gente que nos estaba esperando viendo en Facebook y se perdió gran parte, pero recuerden que está el YouTube, donde se va a subir todo, absolutamente todo. Si usted se ha perdido de algo, en YouTube, en Medical Legal Center, se suscribe y ahí va a encontrar toda la exposición de esta tarde de hoy. Está muy puntual, está muy buena. La doctora Diana se lució. Estuvo ahora sí que a la expectativa porque tenemos un público exigente, ¿sí o no, doctor Jorge? Claro, pero insistir, anímense, muchachos, muchachas, es decir, les juro que decía uno de los grandes pedagogos españoles que la mejor forma de aprender es tratando de enseñar. Correcto. Yo les aseguro que lo que hoy Diana compartió con nosotros nunca se le va a olvidar, porque lo aprendió bien para poderlo decir bien como el día de hoy. Entonces, anímense, de verdad, creo que es una oportunidad única. Podemos de verdad aprender todos y seguramente, como les digo, se van a sentir muy contentos de haber tomado el riesgo como lo hizo la doctora Diana González el día de hoy, porque les va a dejar una experiencia realmente sensacional. Es correcto, anímense y damos pie a este gran programa, damos pie a concluirlo, no sin antes invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en Facebook e Instagram, La Voz del Residente, el Telegram, ya les dejé ahí el link para que, como dice el doctor Jorge Montalvo, compartan. Yo también soy de la idea que al compartir aprendemos todos juntos. Por último, no me gustaría irme, no sin antes dirigirme a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residente y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center,
para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Antonio Vázquez, me despido no sin antes felicitar nuevamente la gran exposición de la doctora Diana González Bocanegra. Me despido, muchas gracias. Antonio. Gracias. Felicidades, doctora. Otra vez. Gracias. Saludos.